Las clásicas inversiones como un plazo fijo, ya sabemos que pagan impuesto cedular y en el canal te explicamos cómo se hace, pero ¿qué pasa con los CDRs, con los ADR, con los cheques de pago diferido, con las opciones financieras, con los futuros, con los demás valores? ¿Pagan impuesto cedular? Hoy te lo voy a responder. Entendamos que una renta financiera es la utilidad que obtiene un individuo por poseer un activo financiero que serían las acciones, valores representativos y certificados de depósitos de acciones, cuotas y participaciones sociales, monedas digitales, títulos, bonos y demás valores. Para facilitar la introducción en el tema, dividiremos a las rentas financieras en rendimientos, intereses, dividendos, etc. y en ganancias de capital. La diferencia entre el precio de venta y el precio de compra que surge de la venta del activo financiero. Como regla general, las rentas financieras califican de fuente argentina cuando el emisor del activo financiero es un argentino y como renta de fuente extranjera en el resto de los casos. Los rendimientos de fuente argentina están grabados a la tasa del 5% si son en pesos o 15% si son en pesos ajustables o en moneda extranjera, quedando exceptuados los dividendos que están no grabados, pues están grabados en cabeza de las empresas que los distribuyen o grabados al 7 o al 13% dependiendo del año en que se originó la ganancia que se distribuya, mientras que las ganancias de capital de fuente argentina están grabadas a la tasa del 5 o 15% siguiendo la misma regla que la de los rendimientos, excepto las que se obtengan por compraventa de acciones que coticen en mercados o bolsas regulados por la Comisión Nacional de Valores, pues están exentos. Renta financiera de los artículos incorporados a continuación del artículo 90 de la ley, tenemos que el artículo 2 de dicha norma, referente al concepto de ganancias obtenidas por personas humanas, jurídicas o demás sujetos indicados en la ley, regla en el punto número 4 que quedan alcanzados por el impuesto previsto en esta norma los resultados derivados de la enajenación de acciones, valores representativos y certificados de depósitos de acciones y demás valores, cuotas y participaciones sociales, incluidas cuota partes de fondos comunes de inversión y certificados de participación de fideicomisos financieros y cualquier otro derecho sobre fideicomisos y contratos similares, monedas digitales, títulos, bonos y demás valores, cualquiera sea el sujeto que los obtenga. La pregunta que subyace de la nueva normativa es ¿a qué se refiere la ley con demás valores? ¿Amplía el concepto? En el cuadro comparativo siguiente vamos a exponer las diferencias entre los valores que antes estaban tipificados en el artículo 2.3 del texto anterior y los que actualmente se encuentran en el texto normado en el artículo 2.4 del texto actual. Es importante mencionar que el decreto reglamentario de la Ley de Impuesto a las Ganancias, sancionado el 27 de diciembre del 2018, amplió el concepto de demás valores que se encuentran alcanzados por el tributo. A estos fines, el anterior decreto reglamentario esbozaba que a los efectos previstos en la ley y en el decreto deberán entenderse por demás valores exclusivamente aquellos valores negociables emitidos o agrupados en series susceptibles de ser comercializados en bolsas o mercados. Por lo tanto, en la anterior redacción debía cumplirse con las siguientes características para encuadrar en el concepto de demás valores. Eran valores susceptibles de negociación, emitidos o agrupados en series y susceptibles de ser comercializados en bolsas o mercados. Ahora, y con la nueva redacción del artículo 8.1 del decreto, el concepto se amplía para incluir una extensa gama de valores que antes, bajo la definición anterior, no necesariamente encuadraban en el concepto de demás valores. Del decreto 2334, modificatorio al reglamento de la Ley de Impuesto a las Ganancias, dispone que la exención de la utilidad de la venta de activos financieros que coticen en bolsas o mercados previstas en el inciso W del artículo
20 de la Ley de Impuesto a las Ganancias solo en la medida en que se realicen en bolsas o mercados autorizados por la Comisión Nacional de Valores. Esto es, si una persona humana residente en el país vende acciones de una sociedad que cotiza en una bolsa extranjera, como el Nasdaq o en Tokio, está operando con un papel que se transa en una bolsa, por lo cual podría interpretarse que su utilidad está exenta para la ley. Pero, como no es un mercado regido por la Comisión Nacional de Valores, para el decreto reglamentario estaría grabado en el impuesto. Esto es, el decreto reglamentario avanza ilegalmente por sobre la ley de impuesto a las ganancias. Del mismo modo sucedería en la venta directa sin participación de agentes de bolsa, por ejemplo, entre dos amigos, de acciones que cotizan en el Merval, pagando la operación en forma bancarizada y solicitándole al agente de bolsa del vendedor que transfiera las acciones al del adquirente. Según el decreto reglamentario, estaría grabada por no hacerse en el mercado. ¿Y qué sucede con los ADR? Un ADR, American Depositary Receipt, por ejemplo, de YPF, es un certificado accionario normalmente emitido por un banco del exterior, cuyo activo subyacente son acciones que cotizan en el Merval. El valor del ADR depende del valor de cotización en dólares de la acción subyacente en el país. Si se obtienen utilidades en la compraventa de acciones del mercado local de YPF, la utilidad estaría exenta según el artículo 20, inciso W de la Ley de Impuesto a las Ganancias ya antedicho. Pero si la persona humana compra y vende ADR, según el decreto reglamentario, debería tributar impuestos sobre la base del mencionado exceso reglamentario, lo que es al menos criticable e inentendible. Como conclusión, los ADR, certificados de depósitos de acciones argentinas que cotizan en mercados internacionales, y transferencias de ADR a acciones argentinas, están alcanzados con la alícuota del 15%, mientras que los CDRs pagan impuesto a la renta financiera. Muchos afirman que están exentos, pues se encuadra como compraventa de acciones que operan en mercados o bolsas regulados por la Comisión Nacional de Valores. Pero hay que hacer la siguiente distinción. Se asimilaría a una acción o título de deuda del exterior, por lo que el dividendo o interés estaría grabado. Pero el resultado por venta solo estaría exento en caso de que vos, inversor, no seas habitualista. Pasemos ahora al caso de los derivados. Y en lo relativo al concepto de más valores, el decreto reglamentario agregó un último párrafo al artículo 8.1, resolviendo uno de los aspectos que la profesión dudaba en cuanto a su encuadre, por cuanto se indicó que no quedan comprendidos dentro de este concepto de demás valores los contratos de futuros, los contratos de opciones y los contratos de derivados en general que se registren conforme la reglamentación de la Comisión Nacional de Valores. Por lo tanto, los contratos de derivados que se registren pertinentemente no quedarán sujetos al impuesto cedular aplicable a la renta financiera, sino al impuesto progresivo y personal, siendo una ganancia de segunda categoría que debe tributar por la escala del artículo 90 de la Ley de Impuesto a las Ganancias. Finalmente, el decreto da mayores precisiones en el artículo 149.13 al establecer lo siguiente, que la ganancia de la enajenación con liquidación o entrega diferida de los valores resultará de aplicación en impuesto cedular del artículo 90.4 de la ley, aunque dice que si con motivo del diferimiento existiera interés, deberá tributar en los términos del primer párrafo del artículo 90 de la Ley de Impuesto a las Ganancias. Por último, la ganancia de la enajenación en la que a su término no exista entrega de la especie, sino el pago de una compensación con motivo de la variación del precio del valor, caso futuros, derivados y opciones, la ganancia deberá tributar en los términos del primer párrafo del artículo 90 de la ley, esto es, según la escala, encuadrándose en el artículo 45, inciso J, esto es,
que deberá encuadrarse como renta de segunda categoría, tributando en función al criterio de lo percibido. Si te quedó alguna duda, no te preocupes. Suscribí la misma en comentarios que a la brevedad posible responderemos a la misma. Y si te gustó el video, dale like.